Podcast 101, tu podcast sobre SEO y marketing digital, dirigido y presentado por Carlos Sanz. Edición y producción por Luis Miguel Ferrer. Bueno, pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí. Me gustaría conocer al que dijo aquello de... El SEO ha muerto. Oye, si me estás escuchando, tienes Pase VIP, pero Pase VIP en Podcast 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa, no importa. Lo que importa es que esto es Podcast 101. ¿Se dirige el SEO hacia la automatización? En torno a esta pregunta girará el programa de hoy de Podcast 101. Bienvenidos todos a la charla que vamos a tener con alguien que probablemente varios de vosotros ya conoceréis. Él es de Barcelona, tiene 8 años de experiencia en el mundo del SEO y ha trabajado en diferentes agencias gestionando clientes como IS, Gas Natural, Naturgy o Kitsanas. También ha trabajado en cliente en empresas como Grupo Planeta o Softonic, donde actualmente es SEO Manager. Aparte de esto, también le gusta crear sus propios side projects, Unlimited Seeds, programación práctica para SEO, digitaljobs.xyz, juntando sus 3 pasiones, SEO, desarrollo y producto. También es profesor en varios másters de SEO, VF, Webpositor, Big SEO. Nacho Mascort, bienvenido. Muchas gracias. Oye, un placer y qué buena presentación, ¿eh? Buena presentación, ¿no? Sí. Buena presentación, ¿eh? Oye, me has dejado bien. Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos bien. Nada, un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Bueno, como decía al principio del episodio, vamos a hablar de SEO y automatización, pero ¿qué significa automatización en SEO, Nacho? A ver, yo creo que automatización en SEO, o tal vez automatización en general, es un poco aquellos métodos, ¿no? O sistemas que pueden coger aquellas tareas o elementos más mecánicos de nuestro día a día y son estos sistemas los que se encargan de realizar dichas tareas en vez de que lo haga, pues, por ejemplo, uno mismo o alguien del equipo, ¿no? De forma más manual. Supongo que parte de estas automatizaciones normalmente se asocia mucho a trabajo más mecánico y repetitivo porque es más sencillo de aplicar, ¿no? Pero creo que puede abarcar todo un abanico de áreas. Y específicamente en SEO igual, no solo desde lo más mecánico, sino tal vez empezar a hacer algo más cualitativo dentro de lo que se pueda, ¿no? Claro, porque seguramente la mayoría de SEOs, ¿no? Lo que más conocemos es la monitorización, ¿no? Pero es verdad que poco sabemos aún, ¿no? Todavía de la automatización, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre una y otra, ¿no? ¿Y qué se puede llegar a automatizar? Pues yo creo que dentro de la monitorización existe una automatización en sí, es decir, puedes tener procesos que se encarguen de monitorizar diferentes partes del site, desde algo tan sencillo entre comillas, pero tan sencillo como tener un proceso que cada X horas o cada X minutos o cada día rastree una parte de la web o aquellas páginas más importantes para negocio y valide pues una serie de elementos que debería tener. Pensando en SEO, podemos partir de la base más básica de que tenga un title, que tenga los metas necesarios, el canonical, que tenga un H1, que tenga texto, que tenga los ads, etcétera, 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 a otras tareas de monitorización un poco más avanzadas, de que salte una alarma cuando de repente Googlebot se acaba de encontrar no sé cuántos errores 500 en nuestro site, ¿no? Y creo que dentro de esta monitorización existe trabajo manual, que depende de qué empresas lo encontrarás en mayor o menor medida, y otro trabajo que se puede automatizar, que también depende de las empresas, lo encontrarás en mayor o menor medida. Por contra, la automatización no tiene por qué ser solo esto, o sea, no significa que todas las tareas que se pueden automatizar tengan que ver con monitorización. Tú puedes automatizar
toda una serie de procesos. Por ejemplo, estoy pensando en que nuestros procesos para hacer forecasting y hacer un forecast, que es una proyección de datos hacia futuro, no tiene nada que ver con monitorizar, porque básicamente estás haciendo, estimando cómo debería suceder, qué debería suceder en el futuro, que ya sabemos que en ciertos casos es más o menos fiable, pero puedes, por ejemplo, tener un proceso que se encargue de automatizar este sistema de forecasting, ¿no? Por ejemplo, en Softonic lo hacemos de esta manera. Partimos de una base manual, pero una vez está seteado, digamos, una serie de elementos, ya tira automático y cada día con el tráfico actual, este forecast se va modificando para darnos los datos más específicos posibles, ¿no? A veces se equivoca o después pueden entrar elementos externos, como puede ser un update y cambiártelo todo, ¿eh? Pero sí, claro. Creo que es un buen ejemplo de, mira, pues esto puede estar automatizado y no estamos monitorizando nada, entre comillas, ¿no? Porque no estamos monitorizando el tráfico en este caso. Lo usamos como fuente de datos, pero ya está. Eso es. La automatización sería entonces como una especie, ¿no? de evolución, podríamos decir, de la monitorización. O sea, como ir un poco más allá, ¿no? Dar un paso más, ¿no? En el uso del software, ¿no? O de las herramientas, ¿no es así? No sé si es una evolución. Yo creo que lo podemos llegar a separar. Creo que en la parte de monitorización, la parte de automatizar ciertas tareas se vuelve indispensable y más en ciertas áreas. Si pensamos más, o sea, si salimos un poco del SEO y nos vamos a la parte más tecnológica, un perfil como el de QA, que se encarga precisamente de hacer todos estos procesos de validaciones, ha de haber un sistema relativamente automático que valide ciertas cosas, porque tener una persona testeando ciertos elementos no tiene sentido. En ciertos casos lo tendrá. Sí, en ciertos casos entiendo que sí. Pero habrá falta como una persona física, ¿no? Exacto, o sea, habrá falta, por ejemplo, ahora estoy pensando en videojuegos, los QA de videojuegos, pues sí que saben testear el juego, pero sí que hay procesos, pensando ya más en internet, en sites, un proceso que cuando tú hagas una subida a producción te esté validando que no te has cargado una lógica de negocio. Es que si tienes un equipo grande, no puedes tener por cada X desarrolladores una persona que vaya a validar todas las subidas a producción. Y me voy a hacer entender porque parece que no se valide nada. No. Es decir, las validaciones sí, pero, por ejemplo, si alguien del equipo me lo voy a inventar, de monetización hace un cambio al site, multiplica esto por todos los equipos, por todas las personas que suben algo, que significa que el SEO ha de estar en cada deploy mirando ciertas cosas, pues puedes tener un proceso automático que lo haga por ti y que se asegure de que ciertas bases, o que al menos lo básico, se cumple. Claro. Entonces yo creo que ahí es un poco la diferencia, ¿no? Que puede que muchos elementos de la automatización puede que hayan nacido ahí, lo desconozco, pero creo que tiene sentido y que puede ser. Pero creo que sí que están totalmente diferenciados. Sí, lo interesante de esto, yo creo que es, de lo que has estado contando, es, yo creo, por un lado, esa parte de estar monitorizando para luego poder tomar decisiones, ¿no? Ya sea de forma consciente o de forma automática, ¿no? Yo creo, ¿no? Eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Oye, ¿qué es esto del no-code movement, ¿no? ¿Y por qué coge tanta relevancia? Cuéntanos. Pues el no-code movement, al final, como la propia palabra indica, es un movimiento que ha cogido bastante reacción en los últimos, no sé si podríamos decir años, puede que sí, que básicamente se basa en que no hace falta tener un conocimiento de programación para montar un proyecto, por ejemplo. Y estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es un movimiento que nace en el que la programación está empezando a coger mucho protagonismo en ciertas áreas, y entonces pues un perfil de gente que no sabía programar, levantando la mano, para decirlo de alguna manera, mostraba que no hace falta que sepas programar para montarte un negocio, y es verdad. O sea, puedes utilizar ciertas herramientas que te automaticen o te faciliten ciertos elementos que de otra manera lo tendrías que programar, para montarte desde una herramienta propia a un negocio o a cualquier cosilla que nos pueda ayudar en nuestro día a día. Claro, pero es verdad que también hay veces que para, por ejemplo, hacer consultas a APIs y demás, pues hay que montarse scripts, ¿no? O
o saber de Python o cosas así, ¿no? Para poder llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, digamos que hay gente, ¿no? Que se dedica a crear ya librerías y cosas así, ¿no? También para que aquellos que no saben programar puedan hacer magia, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, una de las empresas o herramientas más conocidas dentro de ese movimiento, podríamos decir que es Zapier, que al final lo que conecta APIs. O sea, conecta una API con otra API y ellos le hacen un envoltorio que dicen, cuando suceda X, que pase Y en otro sitio. Perfecto. Esto lo puedes hacer en Zapier, y lo puedes hacer programando, y lo puedes hacer en otras herramientas. Entonces, ¿tiene sentido utilizar no-code o programándolo tal cual? Bueno, yo creo que depende. La famosa respuesta del SEO, ¿no? Depende. Yo creo que, es decir, al final, cada herramienta tiene su momento y, por ejemplo, lo bueno que tienen las herramientas de no-code es que te permite ser muchísimo más rápido. No nos engañemos, o sea, depende de qué proyecto quieras montar, lo montarás antes montándote un WordPress que no picando un site de cero. Que si tienes que conectar un par de cosas, puede que con Zapier ya lo tengas hecho en 2 minutos literal. Que si quieres montarte un site, te montas un WordPress y en una tarde ya tienes montado solamente el site. Y así podemos coger 1000 ejemplos. Entonces yo creo que, por ejemplo, para testear, validación de ideas o para ser veloz a la hora de hacer ciertos lanzamientos, el no-code tiene todo el sentido del mundo. Que después quieras escalarlo, quieras empezar a hacer cosas que tal vez estas herramientas te limiten, pues ahí es donde puede entrar la programación y solventarte precisamente esas barreras. También es verdad que lo bueno de saber programar es que te ahorra bastante dinero en ciertos casos, porque no has de pasar por estas herramientas, no estás limitado a esas herramientas, lo pagas más con dinero al principio, pero si en el fondo hay una necesidad real de escalar a cierto nivel, pues es genial. Y al final, yo siempre lo digo, ¿no? El programa es como tener un superpoder, porque no necesitas contratar a nadie, lo puedes hacer casi todo tuya. Y eso, pues, oye, no está nada mal. Pero yo soy el primero que utiliza no-code y, oye... sí, pero desde luego es un valor añadido, claro. De hecho, nosotros tuvimos el problema hasta que Screaming Frog dio la posibilidad de conectarse a la API de PageSpeed Insights. Uh-huh. Pues al final tenías que andar programando, ¿no? Para poder conectarte a la API que te diera datos de Core Web Vitals, ¿no? Me refiero en cuanto a Core Web Vitals, ¿vale? Cuando querías sacarte los datos de Core Web Vitals, hasta que sacó esa posibilidad de Screaming Frog, pues tenías que andar haciendo esto, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, me parece un muy buen ejemplo porque se me están ocurriendo 2 funcionalidades de Screaming Frog que hace años que por necesidades de la empresa en las que estaba, pues lo tuvimos que picar. Pero es que si no lo hubiéramos hecho, nos quedamos sin comprobarlo o ver cómo lo habríamos hecho. Una era, por ejemplo, lo que Screaming sacó, si no recuerdo mal, el año pasado, de comparar 2 crawls, o sea, 2 rastreos con la herramienta, que ahora sí das un botón y ya te lo hace él. Esto antes no existía. Precisamente tengo, creo que un script subido en GitHub donde hace justamente eso, de que te coge uno, te coge el otro, te los compara, te saca las diferencias y te devuelve una tabla con esos cambios. Entonces, pues si no hubiera sabido programar en ese momento, tal vez tendría que haberme esperado. O haber pagado, claro. o no había otra. Sí. Entonces, te da es decir... Sí, ese valor añadido, ¿no? Que decíamos, por supuesto, o sea, de esa independencia, esa autosuficiencia, por decirlo así, ¿no? Exacto, o sea, he adelantado al mercado 2 años por una necesidad que tenía, ¿no? Y también, al final, pues, he podido abrir esa puerta por suerte. Pues imagínate con la de cosas que no existen aún y que incluso, o sea, ahora mismo podría ser yo quien generara esa herramienta y la gente la usara. Entonces, incluso podría generar proyectos de ello, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay cierto valor. Muy bien. Explícanos, por favor, áreas específicas dentro del SEO en las que la automatización encaje como un guante, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, como lo decías ahora, ¿no? El ejemplo que ponías ahora, ¿no? De comparar dos crawlings, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rastreo y la indexación, pues es muy tendente, ¿no? O puede encajar muy bien, ¿no? En todo este tema de la automatización, ¿no? Pero a ver si nos puedes contar un poco más. ¿Qué otras áreas dentro del SEO puede haber en las que la automatización encaje bien, ¿no? A ver, yo creo que puede encajar en casi cualquier área del SEO, sobre todo que sea más
tal vez más mecánica y no tanto cualitativa, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de rastreo y juntándolo con lo primero que hemos dicho de monitorización, el tener un sistema que te avise al momento de que Googlebot se está encontrando con ciertos errores, ya te da una visibilidad sobre el site que si tuvieras que esperarte al día siguiente o a la semana o al mes a tener los logs, a chequear y de repente ver dentro de un mes, o sea, llevas 30 días tarde, o dentro de 7 días después, que Googlebot se ha estado comiendo una serie de errores, si tienes un proceso que de forma automática lo chequea y en cuando pasa una serie de nivel te avisa, oye, genial, o sea, es tiempo que no has de dedicar a estar haciendo eso, porque sabes que hay un sistema que se va a encargar y tú directamente ya puedes recoger eso y pues buscar una solución, detectar el problema y ponerte a ello, ¿no? Perdona, Nacho, que se me ocurre también que ya sería la leche, ¿no? Si te detecta esos errores, ¿no? Por ejemplo, un aumento de páginas 404. ¿Qué puedo hacer? Entonces automatizo también una acción para que cuando supera este número, pues, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Este número de páginas 404, pues le aplicas un noindex, a lo mejor. Una metaetiqueta metarobots no index a esas páginas para que automáticamente se le aplique a esas páginas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cosas así, es decir, que no, o sea, detectas esos casos, ¿no? Y aplicas una acción debido a eso que has monitorizado, ¿no? Claro, es que puedes aplicar lógicas de negocio dentro de tu site de forma automática basándote en esto que acabas de comentar. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que al final automatizar es algo muy amplio. O sea, en verdad puede que ni sea automatizar, no sabría decírtelo, pero en el fondo es, oye, tener esta lógica puede hacer que ciertos elementos del SEO queden controlados o que incluso mejoren porque te aseguras de que, oye, ciertas cosas no van a pasar porque hemos definido esta serie de reglas, ¿no? Pues ahí está. Eso es, sí. Y lo mismo con la indexación, ¿no? Ahora que Bing se ha puesto las pilas con lo del Index Now y parece que está intentando traer otros motores de búsqueda, en vez de genero 20 páginas, ¿no? ¿Cómo sería la forma antigua? Vamos a decir, la forma antigua entre comillas. Acabamos de generar 1000 páginas. Lo invento, 10.000 páginas, que es el límite que tiene Bing diario. 10.000 páginas nuevas. Vale, ¿qué hemos de hacer? Espera, generamos el sitemap, vamos a Search Console, subimos el sitemap, ¿vale? Y esperamos. Claro, ¿qué pasa si tienes un catálogo que está cada día cambiando? Y si además tienes páginas que se crean por contenido generado por el usuario, ya ni te cuento, es lo que puedes ya generar ahí de cosas nuevas y de cosas nuevas y antiguas. Entonces, pues por ejemplo, tener un sistema que se conecte a IndexNow, que cada vez que detecte que una página se ha creado, que cumple una serie de requisitos, la metes en el pipeline y, yo qué sé, al final del día la mandas. O la vas mandando en tiempo real. Pues ahí tienes otro use case de acabamos de automatizar la indexación del site. Eso es. Utilizando estas APIs, ¿no? Entonces, claro, al final hay un montón de cosas y en verdad si nos ponemos a detallar ciertas tareas que puede hacer cualquier SEO, ves que hay un montón de elementos que se pueden llegar a automatizar. Eso es, y que no esté él ahí detrás. Sí, estoy de acuerdo, lo que has dicho que muchas áreas del SEO se pueden llegar a automatizar. De hecho, tenemos casos de grandes sites, ¿no? Que me consta que es un e-commerce principalmente de ropa. No sé si debería decir el nombre, no lo voy a decir por si acaso, no lo voy a decir. Okay. Pero es un e-commerce bastante grande que me consta que redujo su equipo SEO a 2 personas o 3 personas. Es decir, ¿por qué? Porque estaba todo automatizadísimo, ¿no? Oye, cuando se crea una nueva página, un nuevo paginado, automáticamente que sea un canonical, que le metas un canonical hacia la primera y demás y no sé qué. Oye, cada vez que, pues eso, es decir, que cada vez que se sube un nuevo producto o que ese producto caduca, automáticamente le metes un noindex y eliminas todos los enlaces que apuntaban a ese producto, ¿no? Es decir, era como, lo tenía todo como muy automatizado, ¿no? Hasta que llegó un punto de que se deshizo de gran parte de su equipo SEO, ¿no? Al final no, y se quedaron muy pocos. Eso es un síntoma de que efectivamente se puede llegar a automatizar muchas áreas del SEO, ¿no? Una de las cosas más difíciles como SEO es saber interpretar, ¿no? Los datos que te da una herramienta hablamos de monitorización antes, ¿no? Como pueden ser
no sé, hay muchas, ¿no? Pero SEMrush o Sistrix, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden automatizarse acciones cuando ves, ¿no?, que ciertas URLs han perdido posiciones o que un determinado directorio ha perdido visibilidad? ¿Ves? En ese aspecto yo creo que es donde entra ya la parte más cualitativa. Porque sí que es verdad que se pueden establecer una serie de reglas. Por ejemplo, imaginamos una URL que está rankeando por términos de marca, pero no marca propia, sino marca de un tercero. Y sabemos que eso en algún punto puede petar. Por al final, si Google hace su trabajo bien, el usuario debería llegar a la herramienta final y no nosotros como intermediario en algún caso, ¿no? Pues ahí podríamos establecer como reglas muy estrictas de, oye, si estas URLs por ciertas queries bajan, comprobemos la SERP, miramos si en la SERP están precisamente esa URL que esperamos o ese dominio que es el de la marca. Si pasa eso, pues vale, hagamos X cosas o no hagamos nada y nos volvamos locos, ¿no? Pero aún así, aparte de estos ejemplos tan encorsetados y use case muy definidos, yo creo que ahí entra una parte de cualitativa. Que es donde entra el límite de, bueno, hay cosas que se pueden automatizar y yo creo que hay otras cosas que al menos hoy en día no se pueden. Porque también es verdad que las herramientas que te dan información sobre visibilidad, posiciones y demás, tal vez más en la parte de visibilidad están muy bien como referencia, pero son un poco peligrosas de usar. Más de una vez a nosotros, o sea, no solo en Softonic, es que lo he visto también en Planeta y lo he visto en otros clientes que a veces nos llegaban otras propuestas de otras agencias. Utilizaban Sistrix, por ejemplo, o SEMrush, o cualquiera de estas herramientas que te hacen un gráfico de visibilidad y entonces, claro, veías una bajada y decía, no, tu site está cayendo. Y es en plan, bueno, esta herramienta no tiene contexto. Lo que ha pasado aquí es que este site ha sido dividido en 2 dominios. Entonces, en realidad no ha caído. Es que esto está en Se otro está lado, repartiendo, no sí, sabes se por qué está es contexto. Sí. Claro. Entonces, en algunos casos sí se ve y entonces las herramientas como guía son geniales, pero a veces el contexto que falta a esas herramientas o al elemento externo que lo está analizando, a veces cae en el error, ¿no? Entonces, si ya estas herramientas que ya por sí son bastante potentes, pero cometen ciertos errores que son básicos, pero son básicos no por que sean fáciles de arreglar, ni mucho menos, porque no lo son, pero que tal vez de una manera cualitativa puedes llegar a saber, ¿no? Tirando un poco el hilo a veces. Entonces yo creo que ahí está el tema de que hay cosas que sí, hay cosas que no, y como tú decías, ¿no? La interpretación de los datos es algo que, claro, Google con Search Console, cuando saca cada mes de rendimiento de Search Console y dice, oh, eres muy trendy en esta URL. No, ya, pero que en esta URL tenga 100 visitas no es trendy. O sea, no estás ignorando el contexto de todo el dominio. Entonces, sí. Si incluso algo así se equivoca, e incluso Google Search a veces se equivoca, yo creo que hay cosas que en el futuro, quién sabe. Hoy en día y a corto plazo, yo creo que no, o sea, hay un límite que la parte cualitativa, al menos de forma automatizada, no se puede llegar a cumplir. Es muy distinto a lo que hemos dicho, ¿eh? O sea, si hay una serie de reglas muy estrictas en un escenario muy encorsetado, vale, no te niego, porque incluso nosotros, por ejemplo, para intentar averiguar la oportunidad de una query, sí que podemos establecer una serie de reglas, pero son reglas asociadas a nuestro mercado, a nuestro dominio, a nuestros competidores. O sea, no está muy bien aislado, ¿no? Está muy bien aislado, eso es. Exacto, no es un modelo que se pueda exportar a otro site. Yo esto se lo doy a otra web y le va a dar unos datos que no le va a cuadrar en absoluto. Porque claro, estamos mirando cosas muy, muy específicas de nuestro dominio. Entonces, y también de la competencia más directa, que sabemos cómo trabajan, sabemos más o menos cómo funcionan las cosas, cómo toda la arquitectura que tienen los sites entre ellos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la parte cualitativa aún no es muy fiable utilizar esto. Nos puede ayudar a darnos pistas o ciertas referencias, pero depender de ello en un 100%, yo no lo haría, menos hoy en día. Sí, habría que crear como una especie de inteligencia artificial superior, ¿no? Que sea capaz de, oye, yo veo estos datos y tomo decisiones, ¿no? O sea, y fíjate que ni siquiera Google da en el clavo, como tú comentabas antes, que a veces incluso te da datos que no aísla fácilmente, o sea que sí, eso sería...
¿Existe algún área del SEO en la que creas que es más difícil automatizar? A mí se me ocurre que quizás arquitectura, ¿no? O de la información, ¿no? Cómo crear una arquitectura de la información, lo que es crearla, ¿eh? O hacer un cambio de arquitectura de la información, porque una vez que la tienes montada, entiendo que, pues, si se genera un contenido, pues es muy fácil, fácil, entre comillas, automatizar y decir, pues este contenido que cuelgue de aquí, y este otro de aquí, y este otro de acá, ¿no? Si el contenido es así, pues me creas una regla que cuelgue de esta sección o de esta categoría, ¿no? Pero cuando hablamos de cambios de arquitectura, ¿no? De crear una arquitectura nueva, entiendo que podría ser más difícil, no lo sé. Yo no soy un experto ni mucho menos en automatización, por eso te pregunto. Sí, es decir, yo creo que se podría utilizar ciertas herramientas que ayuden a complementar ese ejercicio, pero creo que un programa al que tú le digas, este es mi negocio, estos son mis productos, no sé, este es mis productos estrella. En el input, no sé qué input le podríamos dar, construyemelo. Aparte de caer en generalizaciones, que creo que es lo que sucedería, que te diría e-commerce, vale, home, categoría, ficha de producto, buscador, blog, documentación tal vez y de esto, pero vale, ¿qué tendríamos? ¿Todos los e-commerce iguales? No. Otra vez e-commerce por sector. Bueno, pero eso son plantillas, no hay automatización, aquí son plantillas, no hay un pensamiento detrás. Entonces, no sé, yo creo que en ese área, por ejemplo, como bien dices, sí, es que no lo concibo al menos por ahora. Sí que entiendo que pueden haber procesos que puedan ayudar a eso, de que podamos tal vez con el equipo de UX hacer un research, desde ahí intentar montar una arquitectura de información que pueda ser interesante y después, a partir de tener esa estructura, tal vez pasarle un programa que nos pueda ver si el enlazado interno que hemos realizado tiene sentido, ¿no? A nivel de, oye, pues mira, estamos desperdiciando una parte de autoridad aquí. Vale, pues esto tiene sentido, esto totalmente, porque manualmente no vamos a poder hacer. Entonces yo creo que hay herramientas que nos pueden ayudar a complementar ciertas cosas, pero la caja negra donde yo le doy inputs más de negocio, tal vez, se lo entrego y él me da una web, creo que hoy en día, bueno, yo no lo he visto, y creo que si existe, yo creo que debe ser más sistema de plantilla, con todo el respeto al mundo, que no un pensamiento, no sé, ya te digo, es que la parte cualitativa es la que yo creo que aún no se ha llegado a lo que vemos a veces en las películas, ¿no? El robot Sí, desde luego hay áreas que es más fácil de automatizar, que son más de manual, por decirlo así, ¿no? Que podría ser, como lo hablábamos antes, indexación, rastreo, incluso ahora todo esto que está ahora tan en auge, ¿no? Como son las Core Web Vitals, por ejemplo, también, ¿no? Se me ocurre que se pueden llegar a automatizar en muchas cosas también, ¿no? En caso de que se pudiera llegar a automatizar todo en SEO, ¿tú crees que podría llegar a automatizarse todo en SEO o no? ¿Podría llegar a automatizarse? ¿A corto plazo no? A corto no. Y con esto, por ejemplo, me acuerdo cuando salió GitHub Copilot, que, bueno, para quien no lo sepa, básicamente es como un add-on que lo instalas en tu editor de código. Creo que está en más de uno, pero voy a coger el mío, que es Visual Studio Code, que es de los típicos. Y lo que hace es, a partir de todos los repositorios que hay en GitHub, aplica inteligencia artificial para intentar saber qué estás programando. Por ejemplo, tú le pones un comentario, porque esto en programación tú puedes poner comentarios explicando qué hace esa función y, por ejemplo, que le escribas API para extraer el volumen de búsqueda desde SEMrush. Y él te autocompleta todo, ¿sabes? Te mete la URL a SEMrush, te coge la API, te mete los métodos, te extrae los datos y demás. Qué interesante, ¿sí? Esto, cuando salió, bueno, todo el mundo, el fin de los desarrolladores, se acabó, tal. Bueno, creo que nadie ha perdido trabajo, creo que los desarrolladores sigue haciendo muchísima falta, creo que sigue siendo un mercado donde oferta y demanda no está nada equiparado, así que, oye, es un buen mercado para entrar. Entonces, cuando ves el estado del arte de este tipo de cosas, te das cuenta de, bueno, sí que es verdad que tiene ciertas cosas que ayudan, ¿no? Porque lo que hace, ¿qué acaba haciendo? Detecta ciertos patrones y cuando la gente llama a las APIs, normalmente las llama de ciertas maneras más o menos similares. Entonces, él lo que detecta, al menos por lo que yo he podido comprobar, es que hay algunos patrones que
Sí, le pegas al tabulador y te lo rellena, genial. Y entiende el código de cierta manera porque tú puedes generar una función y de ahí que él te rellene la explicación de lo que hace la función. Que eso, por ejemplo, me parece muy útil porque te quita tiempo. Entonces, yo creo que en un futuro me sorprendería que hubiera no sé, que hubiera un sustituto del SEO porque está automatizado. No creo que suceda. Sí, de eso luego hablaremos de eso. Vale, sí, pero... Claro, si se acaban poniendo... claro, ¿qué coges? Que el si programa se crea puede, la web, genera los textos... Bueno, a ver, yo creo que Google tiene un problema y este año creo que lo vamos a ver más que nunca, y es que existen toda una serie de librerías que te permiten generar texto de forma automatizada y texto de cierta calidad. Con más o menos sentido, depende cómo lo hayas trabajado previamente, pero, oye, en Softonic hemos experimentado con cosas que pintan muy interesante. Entonces, claro, Google ahí tiene un problema de cuando Internet se llene de esto, ¿cómo va a diferenciar que ese texto efectivamente está escrito por un experto, ¿no? O que está escrito por una máquina? Y yo creo que precisamente todo el trabajo que llevan haciendo con el tema de autores, el EAT, el expertise y demás, creo que va enfocado a esto. No sé si vislumbraron este problema, pero si lo hicieron, creo que dieron con el clavo de la manera de identificar que ese texto no es automatizado, sino que hay un know-how detrás, hay un experto que lo ha validado y demás. Es un poco lo que han estado trabajando, pero yo creo que va a ser uno de sus grandes retos, porque vamos a ver más de un site que se va a lucrar haciendo esto. Entonces, bueno... Sí, claro. De hecho, bueno, si es que en el traductor de Google no hay que irse tan lejos. El traductor de Google, de hecho, cada vez simula mejor, cada vez traduce mejor, lo están mejorando mucho. Hay personas ahí detrás que al final estarán programando en esas traducciones para que sean lo más certeras posibles, ¿no? Y lo más se ajusten lo máximo a la realidad, ¿no? Y eso mismo lo hacen ellos, de verdad, con el traductor de Google, si te fijas, ¿no? O sea, están como... Sí que es verdad que no crean contenido, pero sí que de alguna manera es un programa el que está diciendo cómo se dice algo, ¿no? Cómo se traduce algo en idioma, ¿no? Incluso, bueno, le puedes meter hasta parrafadas, ¿no? En las que te las traduce, y no te lo traduce una persona, te lo está traduciendo el propio traductor, ¿no? Exacto. Pero, claro, que sea más difícil, ¿no? Lo de automatizar todo en SEO no quiere decir que no se pueda, ¿no? Como tú decías, bueno, a lo mejor a corto plazo no, pero a largo plazo sí se puede, ¿no? A ver, hay algunas cosas que me cuestan de ver, ¿eh? Porque sí que es verdad que a veces cuando pensamos en SEO se piensan en los elementos tácticos del SEO, ¿no? He de hacer un keyword research, he de optimizar una serie de metas, he de comprobar que la arquitectura de información esté bien y demás. Pero en realidad, o sea, el SEO que aporta valor no es solo eso. O sea, hay una parte muy importante que es toda la parte estratégica relacionada con negocio, que hay que inputs, es decir, cuando viene alguien de negocio nos pregunta, oye, nos parece interesante este vertical, ¿entramos o no entramos? ¿Ves oportunidad aquí? ¿O tenemos 5 verticales? ¿Por cuál atacamos? Pues habrá una serie de elementos que la herramienta no va a poder considerar, sobre todo más a nivel de empresa, ¿no? De recursos que tenemos, know-how interno, workflows que se emplean, todo esto, a menos que tengas toda la empresa perfectamente metida en algún sistema, que creo que no se cumple en ningún caso, o en casi ninguno, no sé qué algoritmo va a automatizar o mejorar eso. Entonces yo creo que hay una parte es más estratégica o de negocio que me sorprendería que en un futuro se pudiera sustituir. Sí que concibo que tal vez un sistema te pueda llegar a decir de, oye, hay una tendencia por aquí relacionado con este tema, investiga. Te aconsejo esto, ¿no? A lo mejor te puedo aconsejar, ¿no? Te lanzo la pista y tú la acabas de validar, ¿no? Eso, bueno, no lo descarto porque ya empiezan a existir cositas,
un poco interesantes, pero... O sea, el panorama pinta un poco como si un poco se fuera a quedar la figura un poco del SEO estratégico, ¿no? Y el SEO técnico cada vez fuera pues diluyéndose más y más y más. El SEO de contenidos también, ¿no? Bueno, Diluyéndose porque ya son programas los que redactan el contenido. Es curioso, sí. Yo creo que en el fondo, o sea, lo que sucede es que el mercado evoluciona, en general, pues todos los perfiles evolucionan un poco. No creo que desaparezca ningún perfil. Creo que algunos evolucionarán de una manera y otros de otra. Pero también hay que entender que las necesidades de una empresa son completamente distintos a las de otras. Una pyme no tiene las necesidades de una gran empresa, por ejemplo. ¿Sabes? A mí, mi blog personal no tiene las necesidades de Softonic. Entonces, ¿en qué punto tiene sentido el tener un software que te lo hace en un sitio, pero te lo va a hacer igual para el otro lado? Y además, cuando todo tienen el mismo software, lo que sucede es que las soluciones son siempre las mismas, ¿no? Entonces, si las soluciones son siempre las mismas, hay un patrón, si hay un patrón es detectable, queda parado, sí, ¿no? Entre comillas. O sea, su propio éxito lo frena. No lo sé. Entonces, yo creo que la figura del SEO estratégico tiene una importancia vital. Creo que cada vez la tendrá más porque precisamente ese pensamiento que hay detrás muy relacionado con negocio es la que la empresa más valora, yo creo que en la mayoría de casos. Sí que creo que nos dejamos seducir, para decirlo de alguna manera, más fácil por lo táctico, por las acciones, ¿no? Tengo un script que me devuelve lo técnico, los Power Vitals. Vale, sí, es muy sexy, es muy sexy, está súper chulo, pero de forma, o sea, pensémoslo, vale, lo tiramos, hemos hecho el benchmark y ¿qué? O sea, a la empresa le da, o sea, con todo el respeto del mundo, a la empresa le da igual que tengas un script que haga X. Si tienes un script que es tuyo, haces que la empresa pueda ser más rápida que la competencia y demás, genial, te agradecerán, serás un perfil muy sexy también para la empresa y eso ellos lo van a valorar, pero lo que van a valorar es que hay un pensamiento detrás de por qué se hace eso, de ahí qué conclusiones se sacan, qué acciones se sacan y después que hay un impacto en el negocio, ¿no? O sea, oye, esto ha comportado más ventas, más dinero, más leads, más lo que sea. Pero creo que a veces el tema de la acción táctica sexy, pues claro, es muy llamativa. A los SEOs aún nos llamamos aún más la atención entre nosotros, pero yo creo que no hay que olvidar que, oye, lo más táctico a veces es fácilmente replicable en ciertas maneras, porque cuando uno crea el script, ya está, ya lo tiene. Puede haber otro que lo itere, que lo mejore, otro que tal vez tenga otra forma de aproximarlo, pero en el fondo yo creo que la persona que hace ese pensamiento más estratégico, si además es capaz de aplicarlo de una manera creativa, que tal vez nadie más ha llegado, tal vez tenga un impacto mayor por esa novedad. Entonces, yo creo que todas estas cosas son las que una empresa valora porque al final acaba generando un negocio que, no nos engañemos, es para lo que están las empresas, para generar negocio. Poniéndonos en el hipotético caso, te iba a hacer la pregunta antes, ¿no? Me he adelantado un poco, de que se pudiera llegar a automatizar todo, ¿no? En SEO. Tú como profesional del sector, ¿crees que sería lo ideal llegar a esa situación en la que se pudiera automatizar todo en SEO? Claro, yo creo que no. Y me voy a basar en GPT-3. Me voy a basar en una cosa que comentó uno de los fundadores de Platzi, que se llama Freddy Vega, que a mí me gusta mucho, que explicaba un poco cuál era el problema de GPT-3 en el futuro. Y me pareció muy interesante. Y creo que si existiera algo a nivel SEO que hiciera lo mismo, un software, imagínate un software que fuera espectacular, que te automatizara y que al final, a la larga, todas las webs del mundo acabaran usándolo, ¿vale? Entonces, con esto en mente, con este escenario en mente, vamos a ir a la analogía de GPT-3. Claro, imagínate, GPT-3. Todo el mundo empieza a usar. O sea, GPT-3 se basa en todos los textos que hay generados en Internet hasta la fecha X del año pasado. Y en principio van añadiendo más textos cada X meses, ¿no? Claro, primero lo utiliza un pequeño set de personas. Perfecto. Tienes una ventaja competitiva porque al final tienes algo más rápido, más eficiente, puede que más barato, que te genera textos y ahí tienes una ventaja competitiva, ¿no? Pero eso se democratiza. Se empieza a hacer grande y hay un momento en que en vez de haber 10 sites generando textos automáticos, ya hay 100.000, después hay 1.000.000. Y después está todo el mundo haciéndolo. ¿Qué pasa? Todo Internet son textos automáticos. Entonces GPT-3
se alimenta de GPT-3. Como se alimenta de sí mismo, acaba de llevar a su tope. Eso no sube. Entonces, la persona que sea capaz de darte otra cosa distinta, no lo mismo, yo creo que será la que te vaya a ganar. Entonces, creo que sucedería lo mismo. O sea, que tendrías un software que te automatizaría y es un escenario que todo el mundo lo tuviera y demás, que sabemos que sería un poco imposible. Pero bueno, yo creo que vamos a poner ese escenario. Tenemos el software, tiene un pequeño grupo de gente, pues el grupo de gente destaca, se democratiza, empieza a utilizar todo el mundo, al final todo el mundo es igual, los mismos patrones, al final la herramienta se automatiza basándose, seguramente utilizaría inputs externos, pero los inputs externos es ella misma. Entonces llegaría un punto en que llegaría a un techo y diría, bueno, es que es todo igual. Entonces la persona que dice distinto, ¡pam! Entonces yo creo que sucedería algo relativamente similar. Y esto en el hipotético caso, que creo que no es viable que suceda algo así, pero nos hemos imaginado este mundo, ¿no? Yo creo que pasaría algo así. Sí, y desde luego no crees tú que fuera lo ideal, ¿no? Ese es un panorama un poco desolador, ¿no? Un poco como desesperanzador, ¿no? Podríamos decir. A ver, yo estoy a favor de que hay ciertos roles que se podrían automatizar, tal vez no pensando en el mundo digital, pero es verdad, o sea, hay ciertos roles que se podrían automatizar. Creo que el mundo se está dirigiendo a eso. Creo que hay una serie de retos que hay que abordar. Hay varias propuestas. Creo que ninguna es la panacea para nadie, pero en algún punto se va a tener que abordar. Creo que acabará sucediendo porque al final, como todo, pues será más efectivo, será más barato, será más seguro, pero claro, tiene una implicación socioeconómica colosal, ¿no? Claro, desolador. Sí, si hablamos de, bueno, perderemos el trabajo. No creo que suceda en SEO, así lo digo. Pero tal vez hay otras, o sea, podemos cogemos Tesla, conducción automática de automóviles, que ya sabemos que parece que está costando ahora un poco ponerse en tracción, ¿no? Pero llevemos esto a los camiones de transporte. Ese sector, en cuanto el sistema automático de coches funcione, lo tienes ya derrumbado. Sí. Lo tienes derrumbado porque tienes una máquina 24/7, no se duerme, no se cansa, y si todas entre ellas, si todos los camiones son máquinas, entre ellas en principio, a menos que pase algo, no debería haber accidentes tampoco. Claro, si esto lo aumentas con todos los coches del mundo, accidentes bajan, los taxistas también fuera, tal vez la gente no necesita comprar coches porque puedes tener un servicio, oye, llévame tal, y te lleva, ¿para qué tengo un coche si ya está automatizado? Es un servicio. Claro, esto tiene cosas muy buenas, bueno, tiene implicaciones también malas para la gente que obviamente se dedica a ese sector, ¿no? Ya lo digo, yo creo que esto lo veremos a largo, no creo que lo veremos el próximo año, pero son ejemplos de, bueno, oye, hay coches ya que funcionan medianamente bien, entre comillas, solos. Si no me equivoco, en California creo que existe Waymo, ¿no? Que es como un servicio de taxis autónomo que lo llevan años testeando y parece que, oye, ahí siguen. Entonces, bueno, ojo, es que... Iremos viendo. Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Solo el tiempo dirá si en el caso, en nuestro caso, en el caso del SEO, ¿no? Si solo se quedan unos pocos perfiles, ¿no? Muy técnicos, a lo mejor capaces de programar, ¿no? Ciertas automatizaciones, ¿no? Ahí creo que es donde coge más relevancia el hecho de lo que decíamos, de no quedarnos solo con la táctica o con la acción, sino de, oye, es decir, la decisión de negocio a priori no nos la va a hacer una máquina, a priori. Y ahí es donde tú puedes aportar más valor. Entonces, seas SEO, seas el perfil que seas. Si tú haces este tipo de pensamiento, en vez de hacer una serie de acciones mecánicas que hace más gente, que son fácilmente replicables, pero aportas algo de forma creativa, de forma estratégica, con un sentido que genere negocio, yo ahí creo que tienes un trabajo bastante asegurado, porque si no estarás en un sitio, estarás en otro, o otra empresa también te interesará. Porque generas negocio, entonces... Sí. Una empresa no te contrata porque este tío genera informes de Core Web Vitals súper rápido. Ninguna empresa de SEO contratará a nadie por eso. Puedes tener esa capacidad
puedes tener ese conocimiento. Genial. Y eso sumará puntos para ciertos perfiles. Genial. Pero la empresa te contratará por tu pensamiento crítico, por tu capacidad de generar negocio, por lo creativo que seas, por lo estratégico que seas, ¿no? Por eso que tú vayas a poder ofrecer que otros a principio no ofrecen. Sí, es un poco ese debate interno que yo he tenido también a veces, ¿no? Porque yo sí que es verdad que en mi trabajo del día a día como SEO a veces he hecho en falta un poco esa parte de creatividad, ¿no? Esa parte de creatividad, y tú has hablado de ella, ¿no? Que va a seguir, y esperemos que sí, que siga así, ¿no? Que va a seguir haciendo falta esa parte de creatividad sí o sí, que es quizás la de pensar, ¿no? La de ir más allá, la de pensar una estrategia que se hace, qué no se hace, por qué se hace y por qué no se hace, ¿no? Esa mente pensante que hay detrás, que puede ser atribuible a la de un SEO estratégico, ¿no? Y no tanto a la de un SEO técnico, ¿no? No tanto al de la táctica, ¿no? Al de implementar, sino al de pensar, ¿no? Y sí, esperemos que yo desde luego lo deseo, ¿no? Porque ya te digo, yo por ejemplo echo de menos en mi día a día a veces esa parte creativa, ¿no? De hecho, este podcast, por ejemplo, me gusta hacerlo porque tiene esa parte creativa también, ¿no? Esa parte de pensar y de charlar, de intercambiar opiniones, y no deja de, bueno, y el tener que pensar, oye, de qué hablo y cómo lo hablo y de qué se va a hablar, ¿no? O sea, ¿qué voy a preguntar? Y eso es también parte de esto que estamos haciendo hoy en día, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿no? No sé, tú nos puedes decir mejor si existen o no existen muchas herramientas, ¿no? Que automaticen acciones, ¿no? En caso de que en caso de que existan pocas, mejor dicho, ¿te sorprende que existan pocas? ¿Crees que debería haber más? ¿Hay mucho margen de mejora todavía ahí en esa parte de... ¿O ya está todo inventado, como quien dice? No, yo creo que todo inventado no está. Creo que incluso sobre bases muy típicas se les puede dar siempre una vuelta, y eso ya es añadir valor. Sobre herramientas que hagan específicamente eso, si hablamos a nivel general, yo creo que existen herramientas muy potentes ya, que, por ejemplo, con la que hemos comentado previamente, que era Zapier, que precisamente hace eso. Existe otra cuyo nombre no recuerdo, ya me acabo de acordar, Integromat, ¿no? Que creo que Iñaki Huerta la menciona bastante. Yo no la he usado, pero he visto que mucha gente la usa, así que entiendo que también debe ser muy interesante usar. Entonces yo creo que herramientas existen. Herramientas específicas de SEO, tal vez no tantas. Tal vez con este enfoque tan de automatización no tanto. También es verdad que las generalistas, en el fondo, en la mayoría de elementos funcionan, por no decir que funcionan en casi todos. Personalmente, yo creo que hay sitio para ellas. Y, por ejemplo, o sea, uno de los proyectos en los que estoy trabajando actualmente, que es Unlimited Sheets, como os mencionado previamente, que es un add-on de Google Sheets, que da una serie de funciones que, bueno, son muy custom para el día a día de alguien que trabaja en el SEO, y si lo abrimos un poco también puede ser para el marketing online. Y esto puede que existan algunas, pero que yo tenga identificadas que sean más de esta vertiente más SEO y demás, creo que existen un par, y no más. También es verdad que tal vez la comunidad SEO, depende en qué ámbitos, es más reducida, pero aún así yo creo que hay margen siempre para crear cosas nuevas, para probar cosas nuevas, o para coger lo que ya existía y darle una vuelta y presentarlo como algo innovador, porque al final es eso, o como algo mejor. O sea, no tiene por qué ser nuevo. Sí. Recordemos que Google no fue el primer buscador, fue el mejor. Sí. Bueno, pues puedes coger algo que todo el mundo haga, hacerlo de una manera distinta, demostrar que es mejor, y seguramente pues la gente lo siga. Claro, crear cosas, ¿no? Crear cosas al final como lo que tú has creado, ¿no? Que como tú mismo, ¿no? Que aparte de Unlimited Sheets, por ejemplo, ¿no? Y otros proyectos que has creado, ¿no? Pues un curso, ¿no? Que se llama Programación Práctica para SEO, que además me consta que es bastante bueno y muy recomendable, ¿no? Añadiremos un enlace junto a la publicación, ¿vale? Del episodio, para que todos los oyentes puedan echarle un vistazo. ¿Qué nos puedes contar de él, de este curso de Programación Práctica para SEO, ¿no? ¿Y a quién se lo recomendarías? Vale. Bueno, primero gracias, porque al final, claro, es decir, ya no mismo, sino cualquier persona cuando crea algo, pues cuando lo crea para él, es como tu cosa, no tu cosita, en plan, hostia, qué bonito, es mío, es guapo, es perfecto.
No es perfecto, ya lo digo, no lo es. Pero al final yo me acuerdo de que cuando llevaba mucho tiempo, o sea, ciertos meses el año pasado, bueno, incluso, no, el anterior, porque salió en diciembre de 2020. Pues creo que ahí con la pandemia y demás, llevaba mucho tiempo pensando en el concepto de productivizar el conocimiento. Que esto que suena tan, no sé, suena como muy elocuente, en el fondo se ha derivado en un curso, o sea, que en el fondo es de lo más mundano que existe, ¿no? Pero yo pensaba, ostras, yo creo que cumplo una serie de requisitos, una serie de intersecciones del conocimiento no tan frecuentes en el mundo del SEO, ¿no? Y entonces, pues, debatiendo con diferentes perfiles, yo les comentaba de, oye, ¿cómo verías el generar una formación de esto? Porque sí que es verdad que en SEO, desde que hubo la explosión de que se compartía todo, pues vemos cursos de todo, ¿no? Pero tengo la sensación de que vemos cursos casi siempre de lo mismo. ¿Cómo hacer un keyword research? ¿Cómo hacer una audit? SEO para e-commerce, SEO para lo que sea. Y entonces aquí yo pensaba de, oye, ¿y por qué no hacer uno juntando precisamente dos intersecciones de conocimientos que tengo, ¿no? Que la parte de SEO y la parte de programación, que, bueno, pues como es una de mis pasiones, pues al final poco a poco he ido aprendiendo y me dije, oye, creo que esto no existe. Siempre que en Twitter o en sitios así se comparte alguna serie de scripts, es como, bueno, a la gente parece que le gusta, pero por ejemplo yo me encontraba con el problema de que yo publicaba scripts y muchos likes, muchos retweets, lo que tú quieras, pero yo siempre decía, oye, pero hacerme PRs, o sea, hacerme una pull request de mejorármelo, ¿no? Hacerme peticiones, quiero mejorar esto. Y me encontraba que la peña no. Claro,